psicólogos han estudiado ampliamente. Ese momento tiene un nombre en la psicología social. Se llama vindicación, y no es un accidente emocional, sino el resultado de una estrategia consciente o inconsciente que las personas más efectivas del mundo han aplicado durante siglos. La técnica que hoy vamos a explorar se llama el hielo negro, y no tiene nada que ver con la venganza ni con el resentimiento. Tiene que ver con convertir el desprecio ajeno en combustible y con saber exactamente cómo comportarse cuando alguien te subestima para que ese error les cueste muy caro. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. El término hielo negro proviene de una analogía que los psicólogos conductuales utilizan para describir un tipo específico de respuesta emocional ante el rechazo o la subestimación. El hielo negro es ese tipo de hielo que no se ve en la carretera, pero que es el más peligroso. Está ahí, invisible, y cuando alguien lo encuentra ya es demasiado tarde. Las personas que dominan esta técnica funcionan exactamente igual. No muestran su potencial, no reaccionan de manera visible ante el desprecio, no se defienden ni argumentan, simplemente actúan, construyen y avanzan en silencio, mientras quienes los subestimaron siguen creyendo que tienen el control de la situación. Robert Greene, autor de las 48 leyes del poder, describe este patrón en varias de sus leyes, especialmente en la Ley 1, que establece que nunca debes opacar al maestro, pero también implica su reverso, que quien tiene poder real raramente necesita mostrarlo de manera prematura. El primer elemento de la técnica del hielo negro es lo que los psicólogos llaman regulación emocional estratégica. Un estudio publicado en el Journal of Personality and Social Psychology demostró que las personas que logran suprimir sus reacciones emocionales visibles en situaciones de conflicto o desprecio son percibidas como significativamente más competentes y dominantes por los observadores externos. No se trata de reprimir las emociones internamente, lo cual tiene consecuencias negativas para la salud mental, sino de aprender a no mostrarlas en el momento equivocado. Cuando alguien te subestima y reaccionas con enojo, con argumentación defensiva o con la necesidad urgente de demostrar tu valor, le estás dando exactamente lo que necesita: confirmación de que tiene poder sobre tu estado emocional. El hielo negro empieza por negarle esa confirmación. El segundo elemento es la paciencia estratégica, y este es quizás el más difícil de desarrollar en una cultura que premia la gratificación inmediata. Warren Buffett, considerado uno de los inversores más exitosos de la historia, ha descrito en múltiples ocasiones su estrategia de inversión con una frase que captura perfectamente este principio. El mercado es un mecanismo de transferencia de dinero de los impacientes a los pacientes. Esto aplica exactamente de la misma manera en las dinámicas de poder interpersonal. Las personas que te subestiman esperan una reacción rápida, una confrontación, una demostración de inseguridad. Cuando esa reacción no llega, cuando en cambio ven que sigues trabajando, construyendo y avanzando sin detenerte a justificarte, el equilibrio de poder empieza a cambiar de manera silenciosa, pero irreversible. El tercer elemento es la acumulación invisible. Mientras la persona que te subestima está ocupada celebrando su percepción de superioridad, tú estás acumulando conocimiento, recursos, conexiones, habilidades, posicionamiento. Este patrón es documentado en la biografía de figuras como Abraham Lincoln, quien fue despreciado y ridiculizado por sus contemporáneos antes de convertirse en presidente de los Estados Unidos, o como Oprah Winfrey, que fue despedida de su primer trabajo en televisión porque su productora consideró que era demasiado emotiva para la pantalla. En ambos casos, la respuesta no fue la confrontación, sino la acumulación silenciosa de capacidades que eventualmente hicieron que la subestimación inicial resultara no solo incorrecta, sino profundamente irónica. La ironía, en el contexto del hielo negro, es siempre el resultado final, nunca el objetivo inicial. El cuarto elemento es lo que el psicólogo Adam Grant llama en su libro Originals, el poder de la demora estratégica. Grant documenta que muchas de las personas más creativas e influyentes de la historia no fueron las más rápidas en actuar, sino las más cuidadosas en elegir el momento correcto para hacerlo. Martin Luther King Jr. no lanzó el movimiento por los derechos civiles en el primer momento en que reconoció la injusticia. Pasó años construyendo coaliciones, desarrollando su retórica y eligiendo con precisión los momentos y los lugares donde su acción tendría el máximo impacto. Esa demora estratégica, que sus oponentes interpretaron en ocasiones como debilidad o indecisión, fue en realidad la arquitectura de una victoria que transformó un país entero. La neurociencia también tiene algo importante que decir sobre por qué la técnica del hielo negro funciona tan bien en términos de impacto en el otro. Cuando alguien te subestima y no recibe la reacción que esperaba, su cerebro experimenta lo que los neurocientíficos llaman una violación de expectativa, un evento que activa el sistema de alerta del cerebro y que genera automáticamente una reevaluación del sujeto que no respondió como se esperaba.
Esta reevaluación involuntaria es mucho más poderosa que cualquier argumento que pudieras haber dado en tu defensa, porque ocurre en el nivel subconsciente y no puede ser racionalizada ni resistida. El silencio estratégico, en ese sentido, es una de las herramientas de influencia más subestimadas y más efectivas que existen. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hay un error muy común que cometen las personas cuando intentan aplicar esta técnica sin entenderla completamente, y es confundirla con pasividad o con resignación. El hielo negro no es inacción, es acción invisible. La diferencia es crucial. La persona pasiva no actúa porque no sabe cómo o porque el miedo la paraliza. La persona que aplica el hielo negro no muestra sus acciones porque entiende que la visibilidad prematura es un error estratégico. Sun Tzu, en El arte de la guerra, escribió que toda batalla se gana o se pierde antes de empezar a pelearse, y que la suprema habilidad consiste en someter al enemigo sin necesidad de combatir. Aplicado al contexto moderno, esto significa que la victoria sobre quien te subestimó no se logra en el momento del enfrentamiento, sino mucho antes, en el periodo de preparación silenciosa que el otro ni siquiera sabe que está ocurriendo. Existe también un componente de gestión de la reputación en la técnica del hielo negro que merece atención específica. Las personas que reaccionan visiblemente ante la subestimación ajena no solo pierden en el plano emocional, también dañan su reputación frente a observadores neutrales que están evaluando constantemente a ambas partes del conflicto. Los estudios de psicología social demuestran que las personas que mantienen la compostura bajo presión son evaluadas como más inteligentes, más seguras y más capaces que quienes muestran reactividad emocional, independientemente de cuál sea la causa objetiva del conflicto. En un entorno laboral, social o competitivo, esa percepción de compostura es un activo de reputación que acumula valor con el tiempo y que eventualmente se convierte en una ventaja concreta. La aplicación práctica de todo esto requiere un trabajo interno que ninguna técnica puede reemplazar. El hielo negro solo funciona de manera auténtica cuando proviene de una base real de autoconocimiento y autoconfianza. Las personas que intentan aplicarlo desde la inseguridad o desde el resentimiento terminan generando una versión distorsionada que se parece más al victimismo silencioso que a la estrategia efectiva. El psicólogo Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y fundador de la logoterapia, escribió en su obra El hombre en busca de sentido que entre el estímulo y la respuesta existe un espacio, y que en ese espacio reside nuestra libertad y nuestra capacidad de crecimiento. El hielo negro es exactamente eso, la capacidad de habitar ese espacio con intención, de convertir el desprecio ajeno no en herida sino en información sobre quién eres capaz de ser cuando nadie espera que lo seas. Cuando finalmente llega el momento de la vindicación, el que domina el hielo negro no lo celebra ruidosamente, ni se dedica a recordarle a los demás que estaban equivocados. Eso sería desperdiciar todo el trabajo anterior. La vindicación silenciosa, la que simplemente se muestra en los resultados mientras el otro observa sin poder negarlo, es la forma más completa y más duradera de respuesta ante quien te subestimó. No necesitas decir nada. Los resultados hablan con una elocuencia que ningún argumento puede igualar, y esa elocuencia es precisamente la característica definitoria del hielo negro, invisible hasta que es demasiado tarde para ignorarlo. Cabe también explorar el rol que juega el entorno social en todo esto. Cuando una persona aplica el hielo negro de manera consistente, algo curioso comienza a suceder en la dinámica del grupo que la rodea. Los observadores neutrales empiezan a notar el contraste entre la compostura de quien fue subestimado y la arrogancia de quien subestimó. Este contraste opera de manera automática en la percepción colectiva y con el tiempo produce una redistribución del respeto social que nadie tuvo que pedir ni exigir. Los estudios de dinámica de grupos realizados por el psicólogo Henry Teichfeld y su teoría de la identidad social demuestran que los grupos humanos tienden a redistribuir el estatus simbólico en función del comportamiento observable bajo presión, no en función de las declaraciones de valor que cada individuo hace sobre sí mismo. Quien actúa con consistencia y sin necesidad de aprobación constante termina acumulando ese estatus de manera orgánica, mientras quien depende del reconocimiento inmediato lo erosiona sin darse cuenta. El hielo negro tiene también una dimensión que podríamos llamar de legado personal. Las personas que a lo largo de su vida han respondido consistentemente a la subestimación con resultados en lugar de con argumentos construyen, con el tiempo, una narrativa personal que se vuelve parte de su identidad y de su reputación. Steve Jobs fue expulsado de Apple, la empresa que él mismo fundó, en 1985. En lugar de dedicarse a desacreditar públicamente a quienes lo habían sacado, se fue a construir Next y a comprar lo que eventualmente se convertiría en Pixar. Cuando regresó a Apple en 1997, lo hizo con una posición negociadora tan fuerte que las condiciones de su regreso las dictó él, no la empresa.
Ese arco de vida, de la humillación a la vindicación sin pasar por la queja pública, es el hielo negro en su expresión más completa y más instructiva. La próxima vez que alguien te subestime, recuerda que tienes una elección. Puedes gastar tu energía convenciéndolos de que están equivocados, o puedes usar esa misma energía para construir la evidencia que haga que se arrepientan solos. Solo una de esas dos opciones tiene el poder de cambiar verdaderamente la situación. Y las personas más efectivas del mundo ya saben cuál es. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.